Bueno, seguimos estudiando el libro del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. He traído estos devocionales, hermanos, con la idea de reflexionar, de aplicar las verdades bíblicas y de fortalecer nuestra vida de oración. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo estamos seguros, estamos completos, lo tenemos todo. Y estamos aquí, Señor, reunidos como iglesia para dar gracias por las bendiciones recibidas, por las oraciones, Señor, que te han placido contestar. También estamos aquí para orar, Señor, conforme a tu palabra, orar oraciones que sabemos que tú vas a contestar, Señor, porque están en tu palabra, Padre. Y tú eres fiel, y tú eres bueno, y tú eres misericordioso con tus hijos, Señor. Te pedimos en esta noche, mientras abundamos en este libro, Señor, que podamos rescatar verdades que apliquemos a nuestra vida, Señor. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada, hermanos, no sé si recuerdan, nos quedamos donde obstinado le dice a flexible: vámonos pues, vecino flexible, y abandonémosle. Hay una clase de entes tontos como este, que cuando se les mete una cosa en la cabeza, se creen más sabios que los 7 famosos de Grecia. Decíamos la vez pasada que obstinado representa a aquellos que menosprecian las convicciones de los creyentes y que confían en lo que el mundo les ofrece. Y algo interesante, hermanos, algo del cual no hablamos la vez pasada, es que cuando Sin Gracia comienza a platicar con obstinado y con flexible es un nuevo personaje que vamos a ver hoy, bueno, él no pierde el tiempo en advertirles sobre el peligro. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando un creyente llega a la verdad. Él desea compartir el evangelio con los demás. Él no se puede quedar callado, él quiere compartir esa verdad. Sin embargo, obstinado y flexible no querían escuchar de la ira venidera. Más bien, ellos querían que Sin Gracia regresara con ellos al mundo, a los caminos del mundo. Pero este peregrino, siendo advertido por su libro, por la palabra de Dios y por los consejos de evangelista de la ira venidera, él no les hace caso. Cuando un creyente contempla la bendita palabra de Dios, no puede regresar atrás. Ese es un texto, hermanos, que ya he citado muchas veces. Realmente es un texto que me gozo en él y me ayuda bastante. Es Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sin Gracia entendió estas palabras, hermanos. Las personas obstinadas son indecisas, tienen la mirada puesta atrás, en el mundo y no en Dios. No se puede arar en línea recta a menos que estemos mirando hacia adelante. Eso lo dijimos la vez pasada. Y ahora, en las palabras del apóstol Pablo, miren lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, por gracia, hermanos, caminamos a la meta de la salvación completa, la cual es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el premio, mis queridos hermanos. Lo que el mundo nos ofrece no se compara para nada con las bendiciones que Dios nos promete en Cristo. Un creyente está decidido es la palabra, a encontrar la vida eterna solamente en su Salvador y no puede regresar atrás. Otro punto, a manera de resumen de lo que vimos la vez pasada, no solamente un creyente trata de persuadir a los incrédulos para que crean en Cristo y para que lo acompañen en su peregrinaje, sino que también utiliza continuamente, hermanos, la palabra de Dios como su defensa. Continuamente es siempre. No sé si recuerdan la narrativa pasada cuando Sin Gracia les dice: vamos pues y por ustedes mismos infórmense de la verdad cuanto les digo. Y en otra ocasión les dice:
Esto dice mi libro, léanlo si gustan y se convencerán de la verdad. Nosotros los creyentes, hermanos, no tratamos de persuadir a las personas con nuestras opiniones, nuestros consejos, nuestras experiencias, lo que hemos vivido. No, solamente apelamos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. Por eso me gusta mucho que John Bunyan esté resaltando esta gran verdad al colocar la palabra de Dios en el centro de su alegoría. Sin embargo, muchas veces cuando apuntamos al incrédulo a la Biblia, también podemos ver cómo la rechaza. Y duele, realmente duele muchas veces. Por ejemplo, en esa conversación de Sin Gracia con Obstinado, vimos inmediatamente un rechazo al Evangelio. ¿Por qué? Porque para Obstinado el Evangelio es necedad. Él no quiere tener nada que ver con él. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El punto, hermanos, no está en el acto de la predicación de la palabra, sino en el contenido, es decir, el mensaje de la cruz. Los incrédulos ven el Evangelio como necedad, pero para nosotros los creyentes, que por gracia hemos sido salvos, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero también miren lo que dice 1 Corintios 2:14, texto muy hermoso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, el hombre natural es el que está en su estado caído y él está en oposición al hombre espiritual. Y no es porque no pueda percibir las cosas espirituales, sino porque tampoco quiere. No puede y no quiere. Es por eso por lo que este hombre obstinado se burla de Sin Gracia, fácilmente le dice necedades, déjate de aquel libro. Ahora, en contraste, nuestro nuevo personaje Flexible se ha enamorado de los gozos y de las recompensas que promete el libro de Sin Gracia. Este hombre Flexible se siente conmovido por el celo que tiene este peregrino en la búsqueda de la vida eterna. Y es de Flexible que vamos a estar hablando en esta tarde. Así que vamos a continuar con la narrativa. Hermanos, voy a continuar donde nos quedamos la vez pasada y después vamos a comentar. Dice así, Flexible, nada de insultos, amigo. ¿Quién sabe si será verdad lo que Cristiano dice? Y entonces vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros poseemos. Me voy inclinando a seguirle. Obstinado, ¿cómo? ¿Más necios aún? No seas loco y vuelve conmigo. ¿Sabe Dios a dónde te llevará este mentecato? Vámonos, no seas tonto. Cristiano, no hagas caso, amigo Flexible. Acompáñame y tendrás no solo cuanto te he dicho, sino muchas cosas más. Si a mí no me crees, lee este libro que está sellado con la sangre del que lo compuso. Flexible, amigo obstinado, estoy decidido. Voy a seguir a este hombre y unir mi suerte con la suya. Pero dirigiéndose a Cristiano, ¿sabes tú el camino que nos ha de llevar al lugar que deseamos? Me ha dado la dirección un hombre llamado Evangelista. Debemos ir en búsqueda de la puerta angosta que está más adelante y en ella se nos darán informes sobre nuestro camino. Flexible, adelante pues, marchemos. Y emprendieron juntos la marcha. Obstinado se volvió solo a la ciudad, lamentándose del fanatismo de sus dos vecinos. Estos continuaron su camino, hablando amistosamente de la necia terquedad de Obstinado, que no había podido sentir el poder y terrores de lo invisible y la grandeza de las cosas que esperaban. Las concibió, decía Cristiano, pero no halló palabras bastantes para explicarlas. Abramos el libro y leámoslas en él. Flexible, pero ¿y tienes convencimiento de que sea verdad lo que el libro dice? Cristiano, sí, porque lo ha compuesto aquel, que ni puede engañarse ni engañarnos. Léeme pues. Cristiano, se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin,
y se nos dotará de vida eterna para que podamos poseerle para siempre. Se nos darán coronas de gloria y unas vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Ahí no habrá llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Qué bello y magnífico es esto. ¿Y cuál será allí nuestra compañía? Cristiano, estaremos con los serafines y querubines, criaturas cuyo brillo nos deslumbrará. Encontraremos también ahí a millares que nos han procedido, todos inocentes, amables y santos, que andan con aceptación en la presencia de Dios para siempre. Ahí veremos los ancianos con sus coronas de oro, vírgenes y santos cantando dulcemente con sus arpas de oro, tantos hombres a quienes el mundo descuartizó, que fueron abrazados en las hogueras, despedazados por las bestias feroces, arrojados en las aguas, y todo por amor al Señor de ese reino. Todos felices, vestidos todos de inmortalidad. Flexible. La simple relación de esto arrebata de entusiasmo mi alma. Pero, ¿es verdad que hemos de gozar de todas estas cosas? ¿Y qué hemos de hacer para conseguirlo? Cristiano, el Señor del reino lo ha consignado en este libro, y en suma es lo siguiente: si verdaderamente lo deseamos, Él nos lo concederá de balde. Flexible. Bien, buen amigo, mi corazón salta de alegría, sigamos adelante y apresurémonos nuestra llegada. Aquí se nos presenta otro personaje, hermanos, que de igual manera tiene el potencial de estorbar en nuestro peregrinaje. Su nombre es Flexible, y una de las características más significantes de Flexible es su interés a ser fácilmente influenciable. Si recuerdan la narrativa pasada, Obstinado convenció fácilmente a Flexible para ir a detener a Singracia. Pero cuando Flexible conoce a Singracia, éste se convence de la misma facilidad de ir con él. ¿Ven cómo él es fácilmente influenciable? Flexible es una persona inestable, superficial, con motivaciones equivocadas y motivado por los sentimientos. Flexible, hermanos, representa a aquellos que escuchan el Evangelio y rápidamente manifiestan un interés por él, pero ese interés es superficial. Simboliza a esos hombres de Juan 6, los que vieron el milagro de la alimentación de los 5,000. Este fue un texto que comentamos en la escuela dominical hace un par de semanas, ¿recuerdan? Juan 6, 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, más adelante, cuando Jesús les dice que Él era el pan de vida, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 61 Jesús les dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así es el hombre Flexible, hermanos. Al no estar consciente de su pecado, solo busca a Dios por curiosidad y por egoísmo. De igual manera, así como Obstinado representa a un grupo de oyentes en la parábola del sembrador, también lo vimos la vez pasada, bueno, también Flexible representa a un grupo de oyentes en esa misma parábola. Miren lo que dice Marcos 4, del 5 al 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, más adelante nuestro Señor Jesucristo explica la parábola, versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, bueno, luego tropiezan. Estos son aquellos que oyen el Evangelio e inmediatamente muestran interés, pero de igual manera son rápidos en alejarse. Tropiezan, pecan, se apartan, todos estos son sinónimos. La supuesta conversión demuestra ser superficial porque no tiene raíz, y es debido, hermanos, a la dureza de su corazón aún no regenerado.
Flexible no sabía nada de la convicción de pecado que sentía sin gracia. Él no sabía nada de la santidad. Él no sabía nada de la rectitud y de la justicia de Dios. Más bien, él no sabía nada del temor de Dios. Estas son las típicas personas que muestran interés por Cristo solo porque quieren recibir bendiciones de Él. Solo quieren alegría, paz, satisfacción, seguridad, todo. Quieren un problema que se solucione. Están más preocupados por su felicidad personal que por la verdadera santidad. Solo quieren el premio que se promete al final de la carrera, pero no quieren dejarlo todo para seguir a Cristo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que renunciar a todo, hermanos. Hay que renunciar a este mundo. Hay que renunciar al tesoro que nos puede ofrecer este mundo para poner nuestra esperanza en Cristo. Y de aquí podemos sacar una aplicación o una exhortación para nosotros, hermanos. En Flexible, John Bunyan nos demuestra un peligro que debe evitarse al comenzar nuestro peregrinaje, y es el de tomar el pecado a la ligera. No vengamos a Cristo, hermanos, solamente para obtener paz, alegría y gozo. Vayamos a Cristo porque sabemos que somos pecadores, porque necesitamos perdón y salvación. Vayamos a Cristo porque en Él tenemos reconciliación con el Padre. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay que ir a Cristo por quien Él es y no por las bendiciones que podamos recibir de Él. Ahora, antes de continuar con la narrativa, hay otro punto importante, hermanos, que quisiera que vemos en esta plática que tiene Cristiano con Flexible. Miren lo que dice. Cristiano le dice a Flexible: no hagas caso, amigo Flexible, acompáñame y tendrás no solo cuanto te he dicho, sino muchas cosas más. Si a mí no me crees, lee este libro que está sellado con la sangre del que lo compuso. Nuevamente, hermanos, un verdadero creyente solo debe apuntar al incrédulo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente, sola Escritura. Pues la bendita palabra de Dios está sellada con la sangre del que la compuso. Ahora, voy a traer un texto que, Hebreos 9, del 17 al 19. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Ahora, sabemos que este texto está hablando de la superioridad del nuevo pacto. Ya nuestro pastor Javier explicó este texto en su serie de Hebreos, y sabemos que un testamento se confirma con la muerte del testador. Porque la salvación, hermanos, no se efectúa hasta en la muerte del que la prometió. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, se hace efectiva la salvación. Pero quise traer este texto, hermanos, como aplicación a lo que estamos viendo. Y es que sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, porque fue sellada con la sangre del Cordero. Esa es nuestra hermosa y preciosa garantía, hermanos, que la palabra de Dios es fiel. De alguna forma, la palabra de Dios es como un testamento lleno de promesas, y todas ellas son nuestras por la fe que tenemos en Cristo. Y gracias a la obra de Cristo, en ese sentido, la Biblia fue sellada por su bendita sangre. Ahora, miren cómo responde Flexible. Pero, ¿y tienes convencimiento de que sea verdad lo que este libro dice? O sea, él todavía quiere más pruebas. Cristiano, sí, porque lo ha compuesto aquel que ni puede engañarse ni engañarnos. Ahora, cuando vemos este texto o esta parte, inmediatamente se nos viene a la mente Números 23. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios no es hombre. Dios es incapaz de mentir.
Él es santo, Él no cambia. Ahora, ¿qué dice la bendita doctrina? Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La Biblia es absolutamente segura, hermanos, la palabra de Dios no miente. Por eso apelamos a la palabra de Dios para poderle mostrar al incrédulo de su condición de pecado. Ahora, antes de continuar, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No, muy bien. Ok. Ya hemos visto que deberíamos evitar a obstinado y a flexible porque pueden ser un tropiezo, pueden ser un peligro en nuestro peregrinaje. Pero ahora John Bunyan continúa y usa el pantano del desaliento para ilustrar otro peligro, hermanos, que también debemos evitar. Y esto es el ser ignorantes a las verdades bíblicas. Miren cómo continúa la narrativa. Cristiano, ay de mí, no puedo ir tan deprisa como quisiera porque esta carga me abruma. En tal conversación iban agradablemente entretenidos cuando los vi llegar a la orilla de un cenagoso pantano que había en la mitad de la llanura y descuidados se precipitaron en él. Se llamaba el pantano del desaliento, pobres. Los vi revolcarse en su fango, llenándose de inmundicia, y Cristiano, por su parte, hundiéndose en el cieno a causa de su pesada carga. ¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. ¿Es esta, repuso aquel muy enfadado, la dicha que hace poco tú me pondereabas tanto? Si tan mal la pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué no podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta y podrás tú gozar solo la plena posesión del país tan magnífico. Hizo después un supremo esfuerzo y de 2 o 3 saltos se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa, se marchó y Cristiano no le volvió a ver más. Este por su parte seguía revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose y volviendo a caer, pero siempre adelantando algo en la dirección contraria a la de su casa, aproximándose a la de la puerta angosta, pero la pesada carga que llevaba sobre sí le impedía mucho, hasta que llegó una persona llamada Auxilio, quien dirigiéndose a él le dijo: Auxilio, desgraciado, ¿cómo has venido a parar aquí? Señor, un hombre llamado Evangelista me señaló esta dirección y me añadió que por esa puerta angosta yo me vería libre de la ira venidera. Seguí su consejo y he venido a donde me ves. Auxilio, sí, pero ¿por qué no buscaste las piedras colocadas para pasarlo? Era tanto el miedo que de mí se apoderó que, sin reparar en nada, eché por el camino más corto y caí en este lodazal. Auxilio, vamos, dame la mano. Cristiano vio los cielos abiertos, se asió de la mano de Auxilio, salió de su mal paso y ya en terreno firme prosiguió su camino como su libertador le había dicho. Entonces yo me acerqué a Auxilio y le pregunté: ¿por qué, siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esa portezuela, no se manda componer este sitio en bien de los pobres viajeros? Es imposible, me respondió. En el lodazal a donde afluyen todas las haces e inmundicias que siguen a la convicción de pecado, por eso se llama el pantano del desaliento. Cuando el pecador se despierta al conocimiento de sus culpas y de su estado de perdición, se levantan en su alma dudas, temores, aprehensiones desconsoladoras que se juntan y se estancan en este lugar. ¿Comprendes ya por qué es tan malo e incapaz de composición? No era seguramente la voluntad del rey que quedase tan malo. Sus obreros han estado por espacios de muchos siglos y bajo la dirección de los ingenieros de S.M., Señor Majestad, haciendo cuanto estaba en su poder para componerlo. Cuántos miles de carros y cuántos millones de enseñanzas saludables se han hecho venir aquí de todas partes y dominios de Señor Majestad. Y a pesar de que los inteligentes dicen que estos son los mejores materiales para componerlo, ni se ha podido lograr hasta hoy, ni se logrará en adelante. El pantano subsiste y subsistirá.
Lo único que se ha podido hacer está hecho. Se han colocado en medio de él, por orden del legislador, unas piedras buenas, sólidas, por donde se podrá pasar. Pero cuando el lodazal se agita, y esto sucede siempre que hay variación de tiempo, despide unas miasmas que exhalan a los pasajeros y estos no ven las piedras y caen en el fango. Por fortuna, cuando logran llegar a la puerta ya tienen terreno sólido y bueno. Después de esto vi que, habiendo llegado Flexible a su casa, sus vecinos fueron a tropel a visitarle. Unos alababan su prudencia porque se había retirado a tiempo de la empresa. Otros le censuraban porque se había dejado engañar de cristiano, y algunos le calificaban de cobarde, porque puesto una vez su pie en el camino, algunas pequeñas dificultades no deberían haber sido bastante para hacerle retroceder. Flexible se sintió abatido y avergonzado, pero se repuso muy pronto, y entonces todos a coro se burlaban de Cristiano en su ausencia. Con esto ya no pienso volver a ocuparme más de Flexible. Ok, era de esperarse de Flexible, hermanos, que cuando cayó en el pantano del desaliento, se salió fácilmente y se regresó a su casa. ¿A dónde? A la ciudad de destrucción. Ahora, por otra parte, John Bunyan nos dice que sin gracia se hundía más y más en el pantano, y aunque luchaba, él no podía salir. Pregunta, ¿qué representa este pantano del desaliento? Bueno, el pantano representa la convicción de pecado, porque cuando los pecadores despiertan a su condición perdida, surgen en ellos temores, dudas, ansiedades. La persona que está en el pantano del desaliento piensa que ha cometido el pecado más imperdonable. Está bajo tal sensación de convicción que cree que es tan malo que ya no hay esperanza para él. Él piensa que Dios no lo puede perdonar. El pantano del desaliento, hermanos, forma este sentido de desesperanza y desesperación que viene sobre una persona cuando esta persona ve su pecado. Y yo creo que todos podemos testificar de eso, que en alguna vez en nuestro caminar nos hemos sentido así. El peregrino se hunde en el pantano cuando no comprende correctamente la gracia y la misericordia de Dios. En otras palabras, no entiende correctamente el Evangelio y no conoce las preciosas promesas de Dios. Así es donde vamos a estar siempre, hermanos, si nosotros no entendemos qué es la gracia. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una profunda depresión causada por un sentimiento de culpa. Y es muy probable que así se sentía John Bunyan, porque en su autobiografía dice que él pasó 3 años lleno de culpa. Él no sentía nada de gozo, pura culpa. Él no podía sentir nada más que el peso de todos sus pecados. Acuerden que el progreso del peregrino es la vida de John Bunyan contada. Entonces vamos a ver muchas cosas de él. Él veía sus pecados como David los describe en el Salmo 38. No lo voy a leer, pero los animo que si pueden leerlo en sus casas, lo lean y mediten en él, Salmo 38. Bueno, así fue con John Bunyan, así fue con Sin Gracia. ¿Por qué? Porque no hicieron uso de las piedras que había para cruzar el pantano. Ahora, ¿cuáles son esas piedras? Bueno, hermanos, esas piedras representan las benditas promesas de Dios. Aparentemente, en este punto, Sin Gracia no sabía mucho acerca de las promesas de Dios, o no creía en ellas, y como resultado solamente se centró en su pecado y en su culpa. Él venía con su carga, aparentemente, estamos viendo una alegoría, ¿verdad? Pero lo que sí causó es que él se hundiera más y más en el pantano del desaliento. Y es entonces, hermanos, cuando el creyente descubre que es incapaz de salir por sí mismo o por sus propias fuerzas. Más bien, no fue hasta que llegó a auxilio quien le da la mano a Sin Gracia para poder salir del pantano. Ahora, algunos comentaristas identifican a auxilio como un pastor o como un diácono o como un cristiano maduro que conoce la voluntad de Dios, que conoce las promesas de Dios, que conoce la palabra de Dios. Otros dicen que es cualquier persona que Dios usa para ayudar a las personas en su desánimo o en su sensación de desesperanza. Incluso Charles Spurgeon, en su comentario del Progreso del Peregrino, él dice que es un hermano que tiene el don de ayuda. Sin embargo,
Parece claro que John Bunyan se refiere aquí a la obra del Espíritu Santo. Esta idea del pantano, hermanos, fue levantado de la imagen de David cuando clamó al Señor en el Salmo 40. Miren lo que dice el Salmo 40 del 1 al 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es el mismo Señor, hermanos, quien saca a David del pozo, del pantano de la desesperación. Es Dios quien pone sus pies sobre una peña y endereza sus pasos. No es Él mismo, es Dios quien lo hace. Miren cómo continúa, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios, hermanos, Dios mismo fue la ayuda de David. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es llamado nuestro consolador y es quien nos conduce a la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Miren lo que dice Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios que no solo nos convence del pecado, hermanos, sino que también nos impide hundirnos bajo el peso de nuestra carga, al dar testimonio a nuestros corazones acerca de Cristo. Ahora, miren lo que Auxilio le pregunta a Sin Gracia. Auxilio, sí, pero ¿por qué no buscaste las piedras colocadas para pasarlo? Una vez más, esas piedras, hermanos, representan las promesas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Y las promesas son muchas. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esta promesa, hermanos, nos dice que Cristo nunca rechazará a ningún pecador que vaya a Él con fe. Si nosotros conociéramos estas promesas, hermanos, créanme que no caeríamos en ese estanque de lodo. Nosotros sabríamos qué hacer. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La grandeza del amor de Dios contrasta infinitamente con los más nobles actos de amor del hombre natural, pues su amor se revela en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cuales yo soy el primero. Cada hijo de Dios, hermanos, al ser conscientes de las inclinaciones pecaminosas de su propio corazón, se humillará a sí mismo ante Dios. Estas sí son algunas promesas, hermanos, son muchas las que nosotros deberíamos recordar. Las promesas de Dios, hermanos, según la narrativa que estamos leyendo, son puestas por orden del legislador. Dios nos ha dado estas promesas porque son su palabra revelada, son buenas y sólidas, son verdaderas y podemos confiar en ellas porque vienen de aquel que no puede mentir. Son puestas en medio de este pantano, incluso cuando luchamos y nos desesperamos por el pecado, las promesas de Dios en su palabra siguen siendo verdaderas. Siempre están presentes, siempre están ahí para consolar y darle esperanza al cristiano. Muchas veces, hermanos, nuestro pecado nos abruma tanto con desesperación o con la culpa que las promesas de Dios a veces son muy lejanas. Esos pensamientos de la desesperanza pueden ocultar las verdades de Dios. Y entre más nos alejamos de las promesas de Dios, entre más nos alejamos de la palabra, hermanos, es entonces cuando podemos caer en el pantano del desaliento. Pero gracias sean dadas a Dios porque las piedras sólidas permanecen y permanecen sólidas para siempre. Y gracias sean dadas al Espíritu Santo, que Él es nuestro auxilio en tiempo de necesidad
y que siempre nos señalará dónde está el terreno bueno. ¿Saben cómo un verdadero creyente enfrenta el mal de su pecado contra Dios, hermanos? Camino a la cruz. Un creyente no se detiene en el pantano del desaliento, sino que continúa camino a la cruz. Así que, hermanos, si alguien de ustedes se siente agobiado, se siente cansado por el pecado, se siente mal, hay un camino en el cual ustedes están, nosotros estamos, y es el camino a la cruz. Solo entonces es que podemos adorar plenamente a nuestro Salvador y entender el gran precio que Él pagó por nuestra salvación. Por otro lado, ese pantano no se puede reparar. A pesar de todas las instrucciones dadas a los trabajadores del Rey, pastores, maestros fieles que Dios nos ha dado, el pecado permanece y continuará siendo inmundo y sucio. E incluso lo mejor de un hombre que puede hacer no es más que, según Isaías 64:6, un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Por eso nuestros esfuerzos nunca podrán hacernos justos ante Dios. Solo a través de Cristo, hermano, es que tenemos la salvación. Cada que nos enfrentemos a la indecible inmundicia de nuestro pecado, debemos recordar que Dios es un Dios misericordioso. Recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, Efesios 2, del 4 al 5, que es rico en misericordia por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Muy bien. Nuestro Señor, hermanos, Él perdonará y recibirá a todos los que acuden a Él en la fe. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora miren lo que dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El Evangelio, hermanos, anuncia que todas las promesas de Dios son cumplidas en Cristo. Y aquí sí podemos decir amén. Voy a terminar este devocional, hermanos, compartiendo una oración de Ken Plus, que recoge lo que hemos visto. Dice la oración: el pantano del desaliento. Señor, oramos por aquellos que ahora se hunden, dudando en el fango del pecado. Aunque solo luchan en vano, la ayuda puede sacarlos de nuevo. Padre, envía tu precioso Espíritu, elévalos a tierra firme, indícales cada promesa del Evangelio, para que su esperanza pronto abunde.